Su madre le suplicaba a Dios que su hijo dejara de existir. Se sentaba en el sofá con su camisón blanco, sosteniendo una Biblia entre las manos, y murmuraba oraciones para que ese niño desapareciera. Ese niño que el mundo conocería años más tarde como Michael Landon, se convertiría en el padre más querido de la televisión americana durante 30 años seguidos. Y moriría exactamente a la misma edad que su mejor amigo, del mismo tipo de cáncer, con apenas 2 años de diferencia. Esta es la historia que Hollywood mantuvo en silencio durante décadas. La historia del hombre que sanó a millones de familias frente al televisor, mientras la suya se derrumbaba. Aquí conocerás la infancia de terror que jamás fue narrada, el escándalo que destruyó su imagen pública y el secreto que su propia hija reveló sobre sus últimos días. Existe una entrevista final que concedió semanas antes de morir, donde dijo algo que transformó la manera en que millones lo recordarían. Regresaremos a eso. Pero antes de ser Michael Landon, fue Eugene Maurice Horowitz. Y entender a Eugene es la clave para comprender todo lo que vino después. En este video verás una grabación de audio donde narra cómo golpeó a su madre en la cara para salvarle la vida. Las cartas que Melissa Gilbert le escribió tras años sin dirigirle la palabra. El momento exacto en que Ronald Reagan telefoneó para dar el pésame y la razón verdadera por la que dinamitaron un pueblo entero de televisión. Para que todo eso tenga sentido, primero necesitas conocer a ese niño, Eugene Maurice Horowitz, su nombre real, mucho antes de que Hollywood inventara a Michael Landon. Eugene nació el 31 de octubre de 1936 en Nueva York, noche de Halloween. Su padre, Eli Maurice Horowitz, era judío, publicista de la productora RKO. Su madre, Peggy O'Neill, era católica irlandesa, ex bailarina y comediante de Broadway. Desde el primer día, el matrimonio fue una guerra religiosa y el campo de batalla fue Eugene. Peggy no estaba bien. Los psiquiatras de la época no tenían nombre para lo que le ocurría. Hoy probablemente hablarían de trastorno bipolar, depresión severa, episodios psicóticos. Pero en los años 40 era simplemente una madre difícil, una madre que nadie sabía cómo manejar. Eugene aprendió a leer el ambiente antes de saber leer libros. Si su madre llevaba el camisón puesto durante el día, significaba problemas. Si sostenía la Biblia, significaba que se avecinaba una tormenta. Y si murmuraba en voz baja mirando hacia la ventana, Eugene corría a esconderse debajo de su cama. Había un código no hablado en el hogar de los Horowitz, un sistema de supervivencia que Eugene desarrolló solo, sin ayuda de nadie. Observaba a los ojos de su madre cada mañana. Si estaban vacíos, si no lo miraban directamente, Eugene sabía que ese día sería peligroso. Existe una imagen que nunca abandonó a Michael Landon. La describió en una entrevista para la revista Redbook en 1987, cuando ya era una de las estrellas más grandes de la televisión. Dijo: «Soy este niño pequeño y entro a la cocina y encuentro a mi madre con la cabeza metida en el horno y el gas encendido. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Ella siempre dejaba la ventana de la cocina abierta», continuó Landon, «y colocaba una almohadilla en el suelo para arrodillarse. ¿Entiendes lo que eso significa? Que Peggy no quería morir.
Quería que su hijo la descubriera. Quería que Eugene, un niño de 6 años, cargara con el peso de rescatarla una y otra vez. Los psicólogos tienen un término para esto: parentificación. Forzar a un niño a ser adulto antes de tiempo. Eugene fue parentificado antes de cumplir los 7 años. Imagina ser tan pequeño que apenas puedes alcanzar la perilla de la estufa y tener que apagar el gas mientras tu madre yace en el piso fingiendo estar inconsciente. Imagina el terror de no saber si esta vez es real, si esta vez ella verdaderamente quiere irse. Imagina cargar ese peso cada día de tu infancia. Pero lo del horno no fue lo peor. Un verano, la familia Horowitz fue de vacaciones a la playa en Atlantic City. Debió ser un respiro, un momento de normalidad. Por fin, pensó Eugene, una semana sin tener que revisar la cocina cada mañana. Eugene estaba jugando en la arena cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Su madre caminaba hacia el mar. No caminaba como alguien que va a nadar. Caminaba derecho, con determinación, sin detenerse. Su camisón blanco se empapaba con las olas. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Eugene entró al agua. No sabía nadar. Había intentado aprender, pero el miedo lo paralizaba cada vez que el agua le superaba la cintura. Pero corrió hacia el océano como nunca había corrido en su vida. Agarró a su madre cuando el agua ya le llegaba al cuello. Ella forcejeaba. Quería seguir adelante. Sus ojos estaban vacíos, como los de un animal que ha decidido rendirse. Eugene hizo lo único que se le ocurrió en ese instante de pánico absoluto. Le lanzó un puñetazo en la cara. El impacto resonó sobre el sonido de las olas. Su madre cayó hacia atrás. Una ola golpeó a ambos. Eugene tragó agua salada. Sintió que se ahogaba, pero no la soltó. Logró arrastrarla hacia la orilla, metro a metro, tosiendo, con los brazos ardiendo del esfuerzo. Sus piernas cedían con cada paso. El agua parecía querer tragárselos a los dos. Cuando finalmente llegaron a la arena, Eugene se sentó sobre ella para que no pudiera levantarse. Estaba temblando tan fuerte que sus dientes castañeteaban mientras lloraba. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Y entonces, una hora después, Peggy estaba enterrando a su hermana en la arena y hablándole como si fuera un bebé, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de intentar quitarse la vida frente a su propio hijo. Eugene vomitó. Años después, en su última entrevista para la revista Life, poco antes de morir, Michael Landon llamó a ese día la peor experiencia de mi vida. Tenía más de 50 años de trayectoria en Hollywood. Había enfrentado escándalos, divorcios, la muerte de amigos cercanos. Y ese día en la playa, cuando tenía 8 años, seguía siendo lo peor. Guarda esto en tu mente. La forma en que procesó ese trauma explica todo lo que vino después. Pero la playa no fue el único horror. Hubo algo más, algo que Eugene debía enfrentar cada mañana de su infancia. Algo tan humillante que tardó décadas en poder hablarlo públicamente. Eugene mojaba la cama. No es vergonzoso decirlo ahora, cuando sabemos que la enuresis nocturna es una condición médica habitual, especialmente en niños que viven bajo estrés extremo.
El cuerpo de Eugene estaba en constante estado de alerta y su sistema nervioso jamás descansaba. Por supuesto que no podía controlar su vejiga durante el sueño. Pero en los años 40, en Collingswood, Nueva Jersey, un pueblo pequeño donde los Horowitz eran una de las dos únicas familias judías, esto era material para la humillación pública. Y Peggy lo sabía. Cada mañana, cuando Eugene se despertaba con las sábanas húmedas, su madre las arrancaba de la cama. No decía nada, no lo regañaba directamente. Hacía algo mucho peor. Caminaba hasta la ventana del dormitorio de Eugene y las colgaba afuera para que todo el vecindario las viera. La ruta del autobús escolar pasaba exactamente frente a la casa de los Horowitz. Imagina a Eugene, de 8 años, esperando el autobús mientras sus compañeros señalaban las sábanas colgadas en su ventana. Imagina las risas, los apodos, los susurros. Las burlas no necesitaban ser creativas. Bastardo judío que se orina encima era suficiente. El acoso no era solo por las sábanas. Ser judío en un pueblo predominantemente cristiano ya era complicado. Ser el judío de las sábanas mojadas era insoportable. Eugene desarrolló un sistema de supervivencia. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro. Retiraba las sábanas él mismo, con las manos temblando de frío y vergüenza. Corría hasta la lavandería del pueblo, a 7 cuadras de distancia. Las lavaba, las secaba y regresaba a casa antes de que su madre despertara. Cada día durante años. Este detalle se convirtió en el corazón de una película autobiográfica que Landon escribiría y dirigiría décadas después. The Loneliest Runner, el corredor más solitario. El niño que corría cada mañana para escapar de su propia vergüenza. Cuando la película se transmitió en 1976, millones de personas llamaron a las estaciones de televisión. No podían creer que alguien famoso hubiera vivido lo mismo que ellos. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal. Aquí contamos las verdades que otros prefieren silenciar. Pero hay algo que casi nadie conoce, algo que conecta todo lo que acabas de escuchar con lo que viene después. En el Bar Mitzvah, la ceremonia judía donde un niño se convierte en hombre a los 13 años, Peggy sacó a Eugene de la fiesta. Lo llevó a un cuarto apartado, lejos de los invitados, lejos de su padre, y lo miró directamente a los ojos. Quiero que sepas que cuando eras bebé, te bauticé. Todo lo que Eugene había construido sobre su identidad judía, toda la conexión con su padre, toda la comunidad que lo había aceptado a pesar de las sábanas y los apodos, quedó destruido en una sola oración. Su madre encontró la manera de arruinar incluso el único día que debía ser suyo. Y su padre, Eli, el hombre que debía protegerlo, ¿dónde estaba durante todo esto? Trabajando, siempre trabajando, huyendo de la casa y del matrimonio imposible. Eli era un hombre callado que había elegido la evasión como estrategia de supervivencia. No confrontaba a Peggy, no defendía a Eugene, no estaba. Eli Horowitz murió de un ataque cardíaco en 1959. Eugene tenía 22 años. Nunca tuvieron la conversación que los hijos necesitan tener con sus padres. Nunca hubo un te quiero, ni un estoy orgulloso de ti, ni siquiera un lo siento por no haber estado. Recuerda esto. La ausencia del padre explica por qué Michael Landon pasó toda su carrera interpretando padres presentes.
¿Cómo sobrevivió entonces Eugene Horowitz a esta infancia de infierno? Con una jabalina. En la preparatoria de Collingswood, Eugene descubrió que podía lanzar cosas muy lejos. Su cuerpo delgado escondía una fuerza explosiva. Cada lanzamiento era una forma de canalizar la rabia que llevaba dentro. Cada metro que la jabalina volaba era un metro más lejos de su madre, de las sábanas, de los insultos. Su entrenador, Murray Dickinson, vio el potencial de inmediato. Le enseñó técnica, le dio estructura, le dio algo que Eugene nunca había tenido: la sensación de ser bueno en algo. En 1954, Eugene Maurice Horowitz estableció el récord nacional de preparatoria en lanzamiento de jabalina. 193 pies con 4 pulgadas, casi 59 metros. Ningún estudiante de secundaria en todo Estados Unidos había lanzado tan lejos. Le ofrecieron becas de todo el país. Eligió la Universidad del Sur de California por su legendario equipo de atletismo. Por fin una salida. Un futuro lejos de Peggy, lejos de Collingswood, lejos de todo lo que lo había marcado. Pero el destino tenía otros planes, y aquí viene algo que parece superstición, pero que Eugene creía con toda su alma. Creía que su cabello largo le otorgaba poder, como Sansón en la Biblia, el héroe bíblico cuya fuerza residía en su cabellera. Suena absurdo desde afuera, pero después de todo lo que había vivido, aferrarse a cualquier creencia era comprensible, y Eugene necesitaba creer que algo lo protegía. Un día, sus compañeros de equipo decidieron gastarle una broma. Lo emboscaron en el vestidor y le cortaron el cabello. Eugene se miró en el espejo y sintió que algo se había roto dentro de él. El siguiente lanzamiento fue un desastre. La jabalina apenas voló y forzó el brazo intentando compensar. Se desgarró los ligamentos del hombro. El dolor fue instantáneo y devastador. Su carrera atlética terminó ese día. La beca desapareció. Tuvo que abandonar la universidad. A los 19 años, Eugene Maurice Horowitz no tenía nada. Sin título, sin carrera, sin futuro visible. Trabajó cargando vagones de tren en la madrugada, cuidó niños, limpió oficinas, hizo cualquier cosa para subsistir mientras intentaba descifrar qué hacer con su vida. Y entonces un amigo le pidió un favor que lo cambiaría todo. Necesitaba un acompañante para una audición en los estudios Warner Brothers. Solo tenía que ir con él y leer unas líneas para que su amigo pudiera practicar. Eugene aceptó sin pensarlo mucho. No tenía nada mejor que hacer ese día. Cuando llegó su turno de leer una escena emotiva, Eugene pensó en su madre, en el horno, en la playa, en las sábanas, en el bar mitzvah, en todo. Y comenzó a llorar. No era actuación, era trauma puro saliendo a la superficie. Años de dolor comprimido que finalmente encontraban una salida socialmente aceptable. Los ejecutivos de Warner Brothers nunca habían visto a alguien llorar de manera tan convincente en una audición. No sabían que no era técnica actoral, sino terapia involuntaria. Lo contrataron en el acto para sus clases de actuación. Eugene necesitaba un nombre artístico. El Screen Actors Guild ya tenía registrado a un actor llamado Mike Lane, su primera opción. Así que Eugene hizo lo mismo que había hecho toda su vida cuando enfrentaba un problema. Improvisó. Abrió la guía telefónica de Los Ángeles, cerró los ojos y dejó caer el dedo. La primera vez cayó en un apellido judío.
no servía. Hollywood de los años 50 no era amable con los nombres que sonaban demasiado étnicos. Los estudios cambiaban nombres de manera rutinaria. Kirk Douglas nació como Isur Danielovich. Tony Curtis era Bernard Schwartz. Si querías triunfar, necesitabas un nombre que los productores pudieran pronunciar sin pensarlo. Eugene lo intentó de nuevo. Cerró los ojos y dejó caer el dedo. Landon. Perfecto. Sonaba americano, sonaba respetable. Sonaba como el nombre de alguien que podría interpretar héroes. Michael Landon nació ese día en una oficina de Los Ángeles con una guía telefónica abierta. Eugene Horowitz quedó enterrado bajo capas de maquillaje, vestuario de época y sonrisas ensayadas. Pero Eugene nunca desapareció del todo. No realmente. Estaba ahí cada vez que Michael lloraba en cámara, cada vez que interpretaba a un personaje que sufría, cada vez que escribía una escena sobre un padre ausente o una madre cruel. El trauma se convirtió en su herramienta más poderosa. La industria del entretenimiento le pagaba millones por hacer exactamente lo que había hecho gratis toda su infancia: procesar dolor frente a una audiencia. En 1957 le ofrecieron su primer papel protagónico en una película. El título era I Was a Teenage Werewolf. Yo fui un hombre lobo adolescente. Suena a broma. Era cine de serie B, filmado en una semana con presupuesto ridículo. Pero esa película recaudó $2 millones, una fortuna para la época. Y Michael Landon nunca renegó de ella. Tengo una copia en casa, dijo años después. La veo todo el tiempo. A mis hijos les gusta. Más les vale. Su padre está en ella. Hay algo poético en que su primer papel fuera interpretando a un monstruo, un joven atormentado que se transforma en algo salvaje cuando pierde el control. Michael Landon pasaría el resto de su carrera interpretando exactamente lo opuesto. En 1959 llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. El productor David Dortort estaba creando una serie llamada Bonanza. Sería sobre un viudo y sus 3 hijos administrando un rancho llamado La Ponderosa en Nevada. Dortort necesitaba a alguien para interpretar al hijo menor, Little Joe Cartwright, un personaje rebelde, impulsivo, con un corazón de oro oculto bajo una fachada bravucona. Vio algo en Michael Landon que nadie más había notado. Quizás reconoció al niño herido detrás de los ojos del actor. O quizás simplemente vio talento. Sea lo que fuera, lo contrató. Bonanza se estrenó el 12 de septiembre de 1959. Fue la primera serie de televisión transmitida completamente en color. Un experimento técnico que la cadena NBC impulsó para vender televisores a color, que entonces costaban una fortuna y pocos hogares tenían. El experimento funcionó más allá de cualquier expectativa. Funcionó durante 14 años, 432 episodios, una familia televisiva que millones sentían como propia. Los domingos por la noche, América se reunía frente al televisor para ver a los Cartwright resolver problemas, enfrentar villanos y demostrar que el amor familiar podía superar cualquier obstáculo. La serie fue número 1 en audiencia durante 3 temporadas consecutivas. Michael Landon apareció en la portada de TV Guide
22 veces. El segundo actor con más portadas en la historia de la revista, solo detrás de Lucille Ball. Y mientras Little Joe Cartwright se volvía un ícono cultural, Michael Landon estaba aprendiendo cada aspecto del negocio. Observaba a los directores, estudiaba los guiones, preguntaba a los técnicos cómo funcionaban las cámaras, las luces, el sonido. Estaba construyendo las habilidades que necesitaría para lo que vendría después. Pero mientras América veía a Little Joe cabalgar por Nevada, Michael Landon libraba una batalla privada que nadie conocía. Aquí viene algo que sus seguidores más devotos prefieren no recordar. Algo que se conecta directamente con cómo murió. Durante los años de bonanza, Michael Landon fumaba 4 paquetes de cigarrillos sin filtro al día. Camel, los más fuertes del mercado. Y bebía whisky en cantidades que preocupaban a sus compañeros de trabajo. Tomaba tranquilizantes para poder funcionar bajo la presión constante del estrellato. Abusé de mi cuerpo durante años, admitiría décadas después, cuando ya era demasiado tarde. Fumé, bebí y comí mal durante mucho tiempo. Algo así termina pasando factura. Recuerda esas palabras. Se volverán devastadoramente proféticas cuando lleguemos al final de esta historia. También durante bonanza, Michael se casó por primera vez. Dodie Levy Fraser era 8 años mayor que él. Había estado casada antes y tenía un hijo de ese matrimonio. Representaba algo que Michael nunca había tenido: estabilidad, madurez, una mujer que sabía lo que quería. Adoptaron 2 niños juntos, Mark y Josh. Y aquí Michael reveló algo fundamental sobre su personalidad. «Odio cuando alguien los llama hijos adoptivos», dijo en una entrevista de 1964. «Son mis hijos, no mis hijos adoptivos. Son mis hijos y yo soy su padre hasta que mueran o yo muera. El papel no importa, el amor importa». Hay algo desgarrador en esa insistencia. El niño cuya propia madre le pedía a Dios que muriera, ahora luchaba para que nadie cuestionara el amor hacia sus hijos. Eugene nunca había sentido que pertenecía a algún lugar. Michael se aseguraría de que sus hijos jamás sintieran lo mismo. Pero el matrimonio con Dodie no sobrevivió al éxito. El estrellato transformó a Michael. Las largas jornadas de filmación, las tentaciones de Hollywood, la presión constante. Se divorciaron en 1962, después de 6 años juntos. Un año después, Michael se casó con Marjorie Lynn Noe. Lynn era diferente a Dodie, más joven, más dispuesta a adaptarse a la vida caótica de una estrella de televisión. Le dio a Michael algo que él anhelaba profundamente: una familia extensa. Tuvieron 4 hijos juntos: Leslie, Michael Jr., Shauna y Christopher. Con los 2 adoptados del primer matrimonio, Michael era ahora padre de 6. Y en 1974, cuando Bonanza fue cancelada tras más de una década en el aire, Michael Landon hizo algo que ningún actor de televisión había hecho antes. No buscó otra serie donde actuar. Creó la suya propia desde cero, con control total. Little House on the Prairie. La pequeña casa en la pradera. Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder sobre su infancia en el oeste americano del siglo XIX, Michael no solo actuaría, sería productor ejecutivo, guionista principal y director de múltiples episodios. Yo tendría la última palabra en todo, desde el casting hasta el color de los vestidos. Control absoluto.
Por primera vez en su vida, podía construir exactamente la familia que nunca tuvo. Y el personaje que eligió para sí mismo fue Charles Ingalls. Pa, el padre. Charles Ingalls era todo lo que Eli Horowitz no fue: presente, paciente, devoto. Un padre que escuchaba, que enseñaba con amor, que nunca alzaba la voz, excepto para defender a su familia. Un padre que estaba ahí. Quiero que la gente ría y llore, explicó Michael sobre su visión para la serie. No solo que se sienten y miren televisión pasivamente. Quizás estoy pasado de moda, pero creo que los espectadores están hambrientos de programas donde la gente diga algo significativo, donde los valores importen. Tenía razón. La familia Ingalls se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Durante 9 temporadas, millones de familias en todo el mundo se reunían cada semana frente al televisor para ver a Charles Ingalls enfrentar sequías, enfermedades, pérdidas y triunfos. La serie llegó al top 10 de Nielsen. Fue traducida a decenas de idiomas. Generaciones enteras crecieron creyendo que Charles Ingalls era el padre ideal. Pero aquí está la ironía que parte el corazón. Mientras Michael Landon interpretaba al padre perfecto en televisión, su vida privada era cualquier cosa menos perfecta. Y todo estaba a punto de estallar de la forma más pública posible. En algún momento durante las últimas temporadas, Michael conoció a Cindy Clerico. Cindy era maquilladora del programa. Llegaba temprano cada mañana para preparar a los actores antes de filmar. Tenía 21 años. Michael tenía 41. 20 años de diferencia exacta. Al principio nadie prestó atención. Michael siempre había sido amigable con el equipo técnico. Caminaba por el set cargando al perrito de Cindy, un pequeño terrier que ella llevaba al trabajo. Hablaban más tiempo del necesario entre escenas. Se alejaban del grupo para conversar en privado cerca de los trailers. Melissa Gilbert, que interpretaba a Laura Ingalls y veía a Michael como una figura paterna, fue una de las primeras en notar que algo no estaba bien. Mencioné mis sospechas sobre Cindy a mi mamá. Escribiría años después en sus memorias. Le dije que algo no me parecía correcto sobre el tiempo que Mike pasaba con ella. La forma en que la miraba era diferente. Pero mi mamá me dijo que estaba loca, que Michael era un hombre de familia. Melissa no estaba loca. Karen Grassl, la actriz que interpretaba a Caroline Ingalls, la esposa de Charles en la ficción, recordó en su propio libro algo perturbador. Durante esa época, Michael comenzó a hablar abiertamente en el set sobre su líbido revivido gracias a un suplemento de polen de abeja que estaba tomando. Era incómodo para todos, escribió Karen. Yo conocía a su esposa Lynn. Había estado en su casa. Ella había sido amable conmigo. Habíamos compartido cenas familiares. Y pensaba en sus hijos. Había 3 todavía en casa, más jóvenes que Cindy. El escándalo estalló públicamente en 1982. Los tabloides publicaron fotos de Michael y Cindy, juntos saliendo de restaurantes, caminando por la playa, entrando a hoteles. Las mismas revistas que durante años habían celebrado a Michael como el padre ideal, ahora lo destrozaban con titulares como Charles Ingalls, la verdad detrás del padre perfecto. Lynn se enteró por los periódicos, no por su esposo.
Imagina despertar una mañana, abrir el periódico junto a tu café y encontrar fotos de tu marido de 19 años con una mujer 20 años menor. Imagina que todo el país esté viendo las mismas fotos. El divorcio fue brutal. Le costó a Michael entre 26 y 30 millones de dólares. La mansión de 35 habitaciones en Beverly Hills quedó para Lynn. Los contratos publicitarios desaparecieron uno tras otro. Kodak, la empresa que le pagaba millones al año por ser su imagen familiar, canceló de inmediato. ¿Cómo iban a vender cámaras para familias usando el rostro de un adúltero? Pero el dinero se recupera. Los contratos van y vienen. Lo que Michael perdió ese año fue algo que ningún cheque podría comprar. Perdió la confianza de los niños que lo habían adorado como a un padre. Melissa Gilbert dejó de hablarle. Esta niña que había crecido viéndolo como un padre, que pasaba fines de semana en su casa jugando con sus hijos, que había tenido un romance con su hijo Michael Jr., cortó completamente la relación fuera del set. Mantenía el profesionalismo necesario para terminar la serie. Fuera de cámaras, silencio absoluto. Para nosotros como niños del programa, fue un golpe tremendo, diría Melissa Sue Anderson, quien interpretaba a Mary Ingalls, la hija mayor. Aunque sabíamos que podía ser difícil a veces y tenía sus defectos, nunca imaginamos que fuera capaz de infligir ese tipo de dolor a su verdadera familia. Era como descubrir que Santa Claus no existía, pero peor. Y aquí viene algo que casi nadie menciona cuando se cuenta esta historia. Lynn Noe, la segunda esposa de Michael, la mujer humillada públicamente frente a millones de personas, nunca se recuperó del todo. El divorcio no fue solo el fin de un matrimonio. Fue la destrucción pública de 19 años de vida compartida. Cuando Michael murió años después, Lynn no asistió al funeral. Sus propios hijos estuvieron ahí, pero ella no. El divorcio ya había sido una muerte que se interpuso entre nosotros, explicó años después. Sin embargo, el amor entre Michael y Cindy era real. Se casaron el día de San Valentín de 1983, apenas meses después de que el divorcio se finalizara. Tuvieron 2 hijos, Jennifer y Sean. Michael Landon era ahora padre de 9. Jennifer Landon tenía apenas 7 años cuando su padre murió. Hoy es actriz. Ganó 3 premios Emmy consecutivos por As the World Turns y actualmente interpreta a Títer en Yellowstone, una de las series más vistas de la televisión actual. Regresaremos a ella al final, pero ahora necesitas saber lo que ocurrió entre Michael y Karen Grassley, porque esta historia tiene más capas de las que imaginas. Karen Grassley no era solo la esposa de Charles Ingalls en pantalla. Era una actriz seria formada en teatro clásico, que había aceptado el papel de Caroline pensando que sería un trabajo temporal. Durante las primeras temporadas, todo iba bien. Pero cuando la serie escaló al top 10 de Nielsen y se convirtió en un fenómeno cultural, Karen solicitó un aumento de salario. Era la coprotagonista. Merecía ser pagada como tal. Michael se negó. Le dije que su salario debía ser igual al de los actores infantiles, escribió Karen en sus memorias publicadas décadas después. Que ella no era tan importante para el show como yo. A partir de ese momento, la relación se deterioró de maneras que Karen no se atrevió a contar durante años. Michael comenzó a burlarse del cuerpo de Karen frente al equipo.
Hacía comentarios sobre su peso, criticaba sus expresiones faciales, reducía sistemáticamente sus escenas y sus líneas de diálogo. Ella pasó de ser coprotagonista a ser un personaje secundario en su propia serie. Hacía chistes constantemente, escribió Karen. Chistes que yo encontraba repugnantes sobre mi cuerpo, sobre mi forma de actuar, sobre todo. Y hubo un incidente específico que Karen recordó con detalle décadas después. Durante la filmación de una escena romántica entre Charles y Caroline, Michael hizo algo que no estaba en el guión. La besó apasionadamente con lengua frente a todo el equipo. Karen quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. El director no detuvo la escena. Creo que intentaba manipularme, escribió Karen. Demostrar que tenía poder sobre mí, que podía hacer lo que quisiera y nadie lo detendría. Pero aquí viene algo inesperado. Antes de que Michael muriera, él y Karen se reconciliaron. Él le pidió perdón por cómo la había tratado. Ella lo perdonó. Karen asistió a su funeral y habló bien de él en entrevistas posteriores. Era un hombre complicado, dijo Karen. Brillante en muchos sentidos, cruel en otros. Pero al final encontró la humildad para disculparse. Eso significó mucho para mí. Ahora llegamos al momento más cinematográfico de toda la historia de la familia Ingalls, el final de la serie. En 1984, después de 9 temporadas, la serie estaba llegando a su término. Michael decidió que no habría una despedida tranquila. No habría un episodio sentimental donde los personajes simplemente dijeran adiós. En el episodio final titulado The Last Farewell, los habitantes de Walnut Grove descubren que un especulador ha comprado legalmente todas sus tierras. Las leyes están de su lado. No pueden hacer nada para detenerlo. Entonces Laura Ingalls tiene una idea. Si no pueden quedarse con su pueblo, al menos pueden asegurarse de que el especulador no se quede con nada. Edificio por edificio, los habitantes de Walnut Grove colocan dinamita y destruyen todo lo que construyeron con sus propias manos. Las explosiones fueron reales, no efectos especiales, no CGI. Demolición profesional con cargas explosivas que redujeron a escombros una década de recuerdos. El equipo de producción trajo expertos en demolición que trabajaron durante días preparando cada estructura. Las lágrimas que ven en pantalla eran verdaderas, confirmó Melissa Gilbert años después. Todos estábamos destrozados. Ese lugar había sido nuestra vida durante años y lo veíamos desaparecer frente a nuestros ojos. Solo la iglesia y la pequeña casa original quedaron en pie. ¿Por qué lo hizo Michael? Había una razón práctica. El contrato con los dueños del terreno exigía devolverlo en su estado original, y era más sencillo volarlo todo que desmontarlo pieza por pieza. Pero había una razón emocional más profunda. Michael Landon no quería que nadie más usara su set. No quería ver a otros actores caminando por las calles de su Walnut Grove. No quería que algún otro productor convirtiera su creación en algo distinto. Si él no podía seguir siendo Charles Ingalls, entonces Charles Ingalls dejaría de existir. Control hasta el final, incluso si eso significaba destrucción. ¿Te suena familiar? El niño que corría cada mañana para controlar su propia vergüenza ahora destruía un pueblo entero
para controlar su legado. Suscríbete al canal para no perderte la historia de la próxima semana, porque será igual de impactante que esta. Después de la familia Ingalls, Michael creó una última serie, Highway to Heaven, Camino al Cielo. Interpretaba a Jonathan Smith, un ángel en período de prueba enviado a la Tierra para ayudar a las personas con sus problemas. Su compañero era Victor French, el mismo actor que había interpretado al mejor amigo de Charles Ingalls durante años. La amistad entre Michael y Victor era legendaria en Hollywood. Se conocieron durante Bonanza en 1962, cuando Victor hacía pequeños papeles de villano. Michael vio en él algo que otros no veían. Un actor de carácter, con un corazón enorme, escondido bajo una fachada tosca. «Estoy trabajando con el hombre que amo», dijo Victor en una entrevista de 1985. Cuando NBC sugirió contratar a un actor más joven y convencionalmente atractivo para Highway to Heaven, Michael fue inflexible. «O es Victor o no hay serie. No voy a negociar esto». Victor llamaba a Michael su ángel por haberle rescatado la carrera en múltiples ocasiones. En Highway to Heaven, Michael incluyó un detalle autobiográfico que hoy resulta escalofriante. En un episodio, se revela que Jonathan Smith, el ángel que interpreta, había fallecido en 1948 de cáncer de pulmón causado por el tabaco. Michael Landon fumó 4 paquetes diarios durante décadas. La serie terminó en 1989, pero no por decisión de Michael ni del canal. Victor French fue diagnosticado con cáncer de pulmón en marzo de ese año. La noticia devastó a Michael. Su mejor amigo, su compañero de trabajo, durante casi 3 décadas, estaba muriendo. Michael estuvo a su lado durante los tratamientos, durante las quimioterapias que dejaban a Victor agotado, durante los días buenos donde todavía podían bromear, durante los días terribles donde Victor apenas podía hablar. Victor French falleció el 15 de junio de 1989. Tenía 54 años. El mismo hombre que había bromeado en entrevistas, que había llamado a Michael su ángel salvador, que había compartido miles de horas de filmación juntos, se había ido. Michael pronunció el elogio en el funeral de Victor. Sus palabras exactas nunca fueron publicadas, pero quienes estuvieron presentes dijeron que fue el discurso más conmovedor que habían escuchado. El hombre que había llorado profesionalmente durante 30 años finalmente lloró de verdad. Michael no pudo continuar la serie sin su amigo. La idea de reemplazar a Victor con otro actor le resultaba físicamente repugnante. Se acabó Highway to Heaven. Se acabaron 30 años de televisión consecutiva. El hombre que había estado en las pantallas de América cada semana desde 1959, de pronto ya no tenía programa. Karen Grassle, años después, le preguntó a Michael cómo había muerto Victor exactamente. Los periódicos decían cáncer de pulmón, pero ella sospechaba que había algo más. Michael respondió con 3 palabras: se bebió hasta morir. Hay algo desgarrador en esa respuesta. Michael, que había luchado contra sus propias adicciones durante décadas, reconocía al verdadero enemigo de su amigo. Y quizás reconocía algo de sí mismo en esa destrucción. Después de la muerte de Victor, Michael dejó de fumar. Pero los años de abuso ya habían hecho su trabajo. Y siguió bebiendo. Ahora llegamos al momento que prometí al principio, la última entrevista
el final que nadie esperaba. En abril de 1991, Michael Landon sintió dolores abdominales durante unas vacaciones familiares en Utah. Creyó que era algo menor, quizás algo que comió, quizás estrés. Fue al médico esperando un diagnóstico sencillo y una receta de antiácidos. El 5 de abril de 1991 le dijeron que tenía cáncer de páncreas con metástasis al hígado y los ganglios linfáticos. Inoperable, terminal, sin esperanza real de curación. Los médicos le comunicaron que tenía semanas, quizás meses si tenía suerte. Michael salió del consultorio y llamó a Cindy. Luego a cada uno de sus 9 hijos, uno por uno. Cada llamada más difícil que la anterior. ¿Cómo le dices a tu hijo de 5 años que papá no va a estar para verlo crecer? ¿Cómo le explicas a tu hija adolescente que no vas a caminar junto a ella en su boda? Michael Landon tenía 54 años. Exactamente la misma edad que Victor French cuando murió. Del mismo tipo de cáncer relacionado con el tabaco y el alcohol. La coincidencia era demasiado exacta para ser solo coincidencia. El universo mandaba un mensaje que Michael comprendía perfectamente. Abusé de mi cuerpo durante años, había dicho. Y ahora su cuerpo estaba cobrando la cuenta. Pero Michael hizo algo que ninguna celebridad había hecho antes en la historia de Hollywood. Invitó a la prensa a su casa en Malibú y anunció públicamente su diagnóstico sin eufemismos, sin ocultarse detrás de comunicados vagos. Quería controlar la narrativa antes de que los tabloides la inventaran. Era tan típico de Mike dar las noticias a su manera, escribió Melissa Gilbert. Incluso muriendo quería tener el control. Y entonces vino la entrevista con Johnny Carson. El 9 de mayo de 1991, Michael Landon apareció en The Tonight Show por última vez. Estaba visiblemente más delgado, más frágil. Su cabello, siempre tan abundante, se veía apagado. Pero sus ojos seguían brillando con esa mezcla de dolor y humor que había definido toda su carrera. Johnny Carson atravesaba su propio infierno privado. Su hijo Richard había muerto en un accidente de automóvil semanas antes. Michael, desde su cama de enfermo, había sido uno de los primeros en llamarlo para expresar sus condolencias. Esta ha sido una semana devastadora para mí y mi familia, dijo Carson al presentar a Michael esa noche. Michael llamó el lunes expresando su más profunda simpatía por la muerte de mi hijo Ricky. El valor y la sensibilidad que mostró en nuestra conversación, consolándome mientras él mismo estaba en profundo dolor, demuestra la calidad de este hombre. Durante la entrevista, Michael hizo chistes sobre su enfermedad. Dijo que la pintura del camerino contenía arsénico, pero que no fue así como se enfermó. Se burló de los tabloides que titulaban 4 semanas de vida. Es increíble que la gente pueda ser así, dijo Michael, y su voz se volvió seria por primera vez en toda la entrevista. Eso es el cáncer de nuestra sociedad. Y entonces pronunció las palabras que millones recordarían para siempre. Si voy a morir, la muerte va a tener que luchar mucho para atraparme. No voy simplemente a acostarme y dejar que suceda. Creo en Dios, creo en la familia, creo en la verdad entre las personas, creo en el poder del amor.
Creo que fuimos creados a imagen de Dios, que hay Dios en todos nosotros. Así que no veo por qué debería temer a la muerte. Y no la temo. Menos de 2 meses después, el 1 de julio de 1991, Michael Landon murió en su rancho de Malibú, rodeado de su esposa Cindy y sus 9 hijos. El funeral se celebró el 5 de julio de 1991 en Hillside Memorial Park, el mismo cementerio donde estaba enterrado Lorne Greene, el actor que había interpretado a su padre televisivo en Bonanza durante 14 años. Padre e hijo reunidos en la muerte. 500 personas asistieron. 5 helicópteros de prensa sobrevolaban el cementerio capturando imágenes. El expresidente Ronald Reagan y Nancy Reagan estuvieron en primera fila. Los Reagan eran seguidores devotos de la familia Ingalls. Llamaban a Michael después de episodios que les gustaban especialmente. Pero Nancy había llorado con el episodio donde Mary Ingalls queda ciega. Ronald había llamado personalmente para felicitar a Michael por el guión. La ceremonia fue judía, honrando el lado de su padre que Eugene siempre había querido reclamar. Pero no fue solemne. Michael había dejado instrucciones específicas. Quería que fuera alegre. Hasta el rabino hizo chistes, porque Eugene Horowitz se había pasado la vida llorando, y Michael Landon quería que lo recordaran riendo. Su hija Leslie leyó un poema que Michael había escrito originalmente para un episodio de La familia Ingalls. Recuérdenme con sonrisas y risas, porque así es como yo los recordaré a todos. Si solo pueden recordarme con lágrimas, entonces no me recuerden en absoluto. Melissa Gilbert dio uno de los eulogios. La misma Melissa que había dejado de hablarle durante años tras el escándalo con Cindy. Se habían reconciliado en 1990, en la boda de Leslie. Michael era mi mentor, mi compañero de actuación, mi director favorito, mi figura paterna, mi amigo y mi jefe, dijo Melissa frente a las 500 personas. Después de la muerte de mi propio padre, en mis ojos, él se convirtió en mi padre. Pero hubo una ausencia notable ese día. Lynn, la madre de 4 de sus hijos, la mujer con quien compartió 19 años de matrimonio, no estuvo presente. 33 años después, ¿qué queda de Michael Landon? Sus programas siguen transmitiéndose en más de 100 países. Charles Ingalls sigue siendo el padre que muchos desearon tener. Sus 9 hijos tomaron caminos completamente distintos, como ramas de un mismo árbol que crecieron en direcciones opuestas. Mark, el hijo mayor adoptado, siguió los pasos de su padre en la actuación, pero nunca alcanzó el mismo éxito. Luchó durante años con su propia identidad, viviendo bajo la sombra del apellido Landon. Murió en 2009 y está enterrado junto a su padre. Leslie, la hija mayor de su segundo matrimonio, se convirtió en psicóloga clínica especializada en duelo infantil. Escribió un libro sobre cómo ayudar a los niños a procesar la pérdida. El tema no era casualidad. Ella misma había perdido a su padre a los 25 años y nunca dejó de procesarlo. Michael Jr. trabaja detrás de las cámaras como productor y director. Hoy produce contenido familiar para Hallmark Channel. Cada proyecto que realiza, dice, intenta honrar el legado de historias que su padre contaba. Christopher tomó el camino más inesperado. Se convirtió en director de películas de terror.
Escribió y dirigió varias entregas de Paranormal Activity y Happy Death Day. Vive abiertamente como hombre gay con su esposo Cody Williams y sus 2 hijos. El hijo del padre más tradicional de la televisión americana construyó una vida que desafía todas las expectativas. Shauna se dedicó a los bienes raíces de lujo en Los Ángeles. En 2022, su propio hijo Dylan falleció. El ciclo del duelo continúa generación tras generación. Jennifer, la pequeña que tenía 7 años cuando perdió a su padre, ganó 3 premios Emmy consecutivos por As the World Turns y ahora brilla en Yellowstone como títer. Cuando le preguntan sobre Michael, dice algo que destroza el corazón. A veces, si me siento triste, pongo uno de sus programas. Es la única forma que tengo de estar con él. Sean, el menor, tenía solo 5 años cuando Michael murió. Creció con videos y recuerdos de segunda mano de un padre que apenas tuvo tiempo de conocer. Eugene Maurice Horowitz tuvo todas las razones para convertirse en un monstruo. Una madre que rezaba para que muriera. Un padre ausente. Acoso constante. Humillación pública. Trauma sobre trauma. Pero en lugar de replicar ese dolor, creó su opuesto. Construyó familias perfectas en la pantalla porque nunca tuvo una. Interpretó padres amorosos porque el suyo no supo serlo. ¿Fue perfecto? No. Destruyó su segundo matrimonio. Fue difícil con sus compañeros. Tuvo adicciones que nunca superó del todo. Pero también fue el hombre que llamó a Johnny Carson para consolarlo mientras él mismo agonizaba. El hombre que insistió en que sus hijos adoptivos nunca fueran llamados adoptivos. El hombre que escribió «Recuérdenme con sonrisas», sabiendo que pronto no estaría. Su madre le rezaba a Dios, pidiéndole que muriera. El niño de las sábanas colgadas se convirtió en el padre más querido de la televisión americana, y el ciclo se rompió con él. Sus hijos no mojan la cama, aterrorizados, esperando que alguien cuelgue sus sábanas en la ventana. Sus nietos no encuentran a nadie con la cabeza metida en el horno. La maldición de los Horowitz terminó cuando Eugene decidió convertirse en Michael y usar su dolor para sanar a otros en lugar de destruirse a sí mismo. ¿Fue perfección? No. La perfección no existe. Pero fue transformación. Fue la decisión consciente de no trasladar el trauma a la siguiente generación. Fue el acto más valiente que cualquier sobreviviente de abuso puede realizar: romper el ciclo. Cindy, la mujer por la que destruyó su reputación pública, nunca volvió a casarse. Cada 1 de julio, sin falta, visita su tumba en Hillside Memorial Park. Han pasado más de 3 décadas, 33 años de viudez voluntaria. Michael fue mi regalo, dijo. No hay nadie como él. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal de Detrás de la Fama. El próximo video hablará de alguien que también interpretó